Primero quiero agradecer al comité organizador del Congreso Internacional de Neurología y al doctor Luis González Sánchez por esta oportunidad. Mi tema es manejo del estado epiléptico en la emergencia y en cuidados intensivos y por supuesto vamos a estar hablando del estatus refractario y superrefractario. De nuevo es un honor y un placer estar con ustedes. La primera pregunta es, ¿por qué es este un tema importante? Bueno, tenemos que comprender que el estatus epiléptico es la segunda emergencia neurológica más común que vemos nosotros como neurólogos. Su incidencia anual es de 10 hasta casi 60 por 100.000 pacientes. Tenemos que hablar también de la nueva definición de la Liga Internacional contra la Epilepsia en estatus epilépticos. La Liga define estado epiléptico como una condición que resulta de la falla de los mecanismos responsables de terminar la crisis. Y eso le llama tiempo 1 o punto 1. Y es importante también reconocer que la mayoría de niños tienen la capacidad intrínseca de detener una crisis epiléptica generalmente antes de los 3 minutos. Quiere decir que si un paciente en pediatría no para de convulsionar o detener la crisis en 5 minutos, es muy probable que ese paciente necesite ayuda. No lo va a hacer por él mismo. Ese es el tiempo 1. También la Liga lo define como una condición que puede tener consecuencias a largo plazo. Ese es el punto T2 o el tiempo T2, donde ya hay daño o muerte neuronal. Y vemos acá que el tiempo 1, o sea, donde tenemos que intervenir, porque ese niño no va a ser capaz de parar esa crisis epiléptica por sí mismo, es 5 minutos. Ahí es donde tenemos que intervenir. Y el tiempo 2, donde ya hay daño neuronal, son 30 minutos, o sea, media hora de una crisis convulsiva. Otros conceptos de los que quiero hablar es que entre mayor sea la duración del episodio de estatus epilépticos, menor va a ser la posibilidad de remisión espontánea, más difícil va a ser controlar ese episodio y mayor el riesgo de morbilidad y mortalidad. Y esto lo entendemos al ver la fisiopatología. Si vemos estado epiléptico como una convulsión prolongada, como podemos ver aquí en esta flecha, vemos que hay cambios sistémicos, y cuando digo cambios sistémicos no solo son en el cerebro, sino que cambios en todo el cuerpo, los cuales son temporales al inicio de la crisis, luego los cambios sistémicos pueden ser permanentes, y si esta crisis no se controla, va a haber muerte, con seguridad. Estamos hablando de un estado tónico-clónico. Y aquí podemos ver mejor que al principio del estado epiléptico hay una fase hiperdinámica, y en esa fase, cuando el paciente empieza a convulsionar, vemos que los requerimientos de oxígeno, aquí esta línea blanca, empiezan a subir, porque hay una tormenta eléctrica cerebral. Los requerimientos son altos, pero la presión arterial, aquí en azul, sigue subiendo, porque la frecuencia cardíaca también está subiendo, el paciente está convulsionando, y el flujo sanguíneo también aumenta, acá en rojo. Entonces se puede llenar esa demanda de oxígeno. Pero en la fase de fatiga, la segunda fase, o la fase hipodinámica, esa presión arterial aquí en azul empieza a caer, el flujo sanguíneo cae y los requerimientos de oxígeno se mantienen altos. Entonces la demanda ya no se puede llenar y hay un daño neuronal. Entonces ahora vamos a enfocarnos más al tratamiento. La fase temprana, que es el estadio 1, es cuando el paciente inicia la convulsión. Y hay muy buena evidencia con estudios aleatorios que en estado epiléptico el uso de benzodiazepinas en dosis suficientes, o sea, dosis máxima, por ejemplo, lorazepam 0.1 miligramos por kilo, midazolam 0.2 o 0.3 miligramos por kilo, es el tratamiento de elección. Y podemos repetir estas benzodiazepinas 2 veces a dosis máxima. La mejor ruta para administrar benzodiazepinas es la más rápida. Si ustedes no tienen una línea endovenosa, pues lo pueden hacer intranasal, intramuscular o bucal. Y el estado establecido es cuando las benzodiazepinas fallan en controlar las crisis convulsivas.
La mayoría de protocolos en Estados Unidos hemos estado tratando el estadio 2 con fosfenitoína, que es el equivalente a fenitoína en ustedes. Pero nos hicimos una pregunta: ¿cuál será la mejor terapia de segunda línea? ¿Es todavía fosfenitoína? ¿Es levetiracetam? Y entonces logramos hacer el estudio ESSET. En este estudio se reclutaron niños mayores de 2 años y vimos que los 3 medicamentos que se compararon, levetiracetam, acá como lo ven, fosfenitoína y valproato, fueron igualmente eficaces. Tuvieron una eficacia muy similar. Controlaron alrededor del 50%, alrededor de la mitad, entre 45 y 47%, de pacientes que estaban en estado establecido, o sea que habían fallado 2 dosis de benzodiazepina. Alrededor de la mitad entonces de esos pacientes en fase 2 se pueden controlar con cualquier medicamento que ustedes usen. Nosotros estamos cambiando nuestro protocolo y probablemente vamos a usar levetiracetam porque es más fácil de usarlo y lo podemos usar en nuestras ambulancias también. Ahora vamos a hablar del tópico que se me recomendó. El estado epiléptico refractario. Este es el estadio 3. ¿Cómo lo definimos? Bueno, si el tratamiento del estadio 2 falla, o sea que ya hemos fallado 2 benzodiazepinas y cualquier medicamento, ya sea levetiracetam, ácido valproico o fosfenitoína, entonces el paciente es considerado que está en estatus epilépticos refractario. Y aquí la anestesia debe ser administrada rápidamente en adultos por lo menos. Ya vamos a hablar qué pienso yo de niños. Y esto empezó a tomar forma desde el consenso europeo en Londres en abril del 2007, donde se llegó a la conclusión que no es adecuado estar dando dosis múltiples de diferentes medicamentos. Quiere decir, si ustedes no controlan el estatus epilépticos con Keppra o levetiracetam, no es conveniente ir de nuevo a ácido valproico y luego a fosfenitoína antes de poner al paciente en anestesia. Y esto es importante reconocerlo porque hasta un 48% de pacientes con estado epiléptico, yo diría más quizás según el estudio ese, que llegaron al estadio 2, van a pasar al estadio refractario. El consenso europeo se basó principalmente en varios estudios. Uno es el de Treyman, que es importante. Ustedes ven aquí que se dan varios medicamentos en este estudio. La tasa de respuesta a medicamentos de primera línea, como ven, fue del 44 al 65%. Aquí tienen el 65% de pacientes que respondieron, principalmente a benzodiazepinas, lorazepam. Estos son pacientes que no se les han dado ningún medicamento. Llegan convulsionando a la emergencia y se les da cualquiera de estos 4, lorazepam, fenobarbital, fenitoína o diazepam y fenitoína. La mayoría respondió mejor a lorazepam en este estudio, que es una benzodiazepina. Si fallan la primera medicamento, van a la segunda y como ven aquí, del 3 al 14% de pacientes respondieron a medicamentos de segunda línea. De nuevo, cuando se usó como segunda línea el lorazepam fue el mejor. Y luego, si se usaron medicamentos de tercera línea, ven ustedes que solo 2 a 3% de pacientes responden. Entonces, ya no es conveniente estar reciclando y reciclando medicamentos antes de entrar a anestesia. Y cuando se entra acá en Estados Unidos, tenemos 3 medicamentos que son los que principalmente usamos: los barbitúricos, el propofol y el midazolam. Los barbitúricos generalmente usamos el pentobarbital y todos son efectivos, pero ahí tenemos cosas que nos ayudan, pros y cons. En los barbitúricos, lo importante de ver en esta diapositiva es que en la línea número 3, falla inmediata en controlar estatus epilépticos, solo nos falla en 8%. Ven qué efectivo es el pentobarbital. Ven que el midazolam nos falla en hasta un 20%. Y donde ven ustedes en la cuarta línea convulsiones intermitentes, ven que los barbitúricos solo dan el 12%, pero la mitad de pacientes, 51% de pacientes que ponemos en goteo y midazolam, nos están haciendo
convulsiones intermitentes con el midazolam. O sea, el midazolam, en mi experiencia, es más lento de usarlo, es más lento en controlar las crisis y tenemos más crisis intermitentes, quizá porque no queremos maximizarlo. Estamos usando bolus, aumentamos el goteo, bolus, aumentamos el goteo. Aún así, pienso que se tarda más. Y está probado acá. El problema es que pentobarbital, aunque se oiga súper bueno, en el sentido que rápido podemos suprimir las crisis convulsivas, vemos en la última línea donde dice hipotensión requiriendo vasopresores, el 77%, eso es casi un 80% de pacientes nos van a hacer hipotensión. Y esto es porque el pentobarbital es un depresor del miocardio. Y a veces en las unidades de cuidados intensivos creemos que vamos a recuperar todo esto con vasopresores. Pero estamos olvidando que lo que nos está pasando aquí es una depresión del miocardio. Con el midazolam solo pasa en un 30%. Entonces, la mayoría de cuidados intensivos en Estados Unidos nos fuimos al midazolam primero, porque no queríamos causar mucho daño con hipotensión y aumentar mortalidad, es lo que pensamos. Aunque la mortalidad es similar en todos. Pero bueno, lo hicimos así y es como estamos. Si fallamos midazolam en nuestros centros, rápido nos vamos a pentobarbital. Pero ahora hemos empezado a probar más y más la ketamina y quería hablar con ustedes de este medicamento relativamente de nuevo uso en estado epiléptico. Este es un antagonista no competitivo de los receptores N-metil-D-aspartato o NMDA. Los receptores NMDA son importantes para la transmisión son receptores de glutamato y el glutamato es un excitatorio neuronal. Eso quiere decir que está aumentado o incrementado en el estado epiléptico. Lo importante de la ketamina no es solo que actúe en receptores de glutamato, que queremos inhibirlos, pero también que no deprime la respiración. No hay depresión respiratoria. No hay necesidad ni siquiera a veces de intubar a un paciente. No deprime el miocardio, como el pentobarbital, o causa hipotensión. Lo usamos fácilmente la ketamina con una dosis de carga de 1 a 3, pero aquí usamos 1 miligramo por kilo la mayoría de veces, con una infusión de 0.5 a 7.5 miligramos por kilo por hora. Generalmente nosotros hacemos 0.5, luego 1, 1.5 y 2. La mayoría de pacientes son controlados con 2 miligramos por kilo por hora en mi experiencia y en la experiencia de muchos centros pediátricos. ¿Verdad? Lo pueden aumentar el goteo cada 10 minutos si quieren. Fácil de usar. El único efecto adverso probablemente es que puede causar alucinaciones, lo cual es un efecto colinérgico, y lo que hacemos acá es que usamos midazolam. Y al usar el midazolam también nos ayuda porque es un medicamento anticonvulsivo, usamos un poco de midazolam, pero los pacientes que de verdad están en coma, muy enfermos, a veces no lo uso, no necesitamos usarlo, no nos preocupamos por alucinaciones en un paciente que esté en coma, ¿no? Y ahora me voy a enfocar un poco más al estatus epilépticos superrefractario. Y esto es ya más complicado. ¿Cómo lo definimos? Bueno, lo definimos cuando tenemos un estado y crisis que continúan por más de 24 horas. Este es un estado epiléptico que ha durado un día o más, a pesar del uso de medicamentos anestésicos. Esto es lo más severo que podemos tener como emergencia neurológica. Es importante mencionar que no importa lo que hagamos, el 22%, y repito, el 22% de pacientes van a transicionar de un estado refractario a un superrefractario. Este es casi un cuarto de pacientes, con una alta mortalidad. O sea, primero, tenemos que evitar que el paciente no llegue, si podemos, a un estado refractario, porque sabemos que un cuarto van a irse al espectro del superrefractario. Acá, como dije anteriormente, medicamentos anticonvulsivos probablemente han fallado o con seguridad nos han fallado si no estuviéramos en el estado superrefractario.
Y vamos a considerar otro tipo de terapia que generalmente no consideramos para convulsiones. Una es la terapia inmunoregulatoria. Aquí tenemos corticosteroides endovenosos. El corticosteroide que más utilizamos acá es el Solumedrol. Lo usamos generalmente en dosis de 20 miligramos por kilo endovenoso, por dosis cada día, máximo de 1 gramo, y generalmente damos una terapia por 3 días. Usamos inmunoglobulina, generalmente lo usamos de 400 miligramos por kilo por día y lo usamos por 5 días, o sea, 2 gramos, o plasmaféresis. Uno de los medicamentos nuevos que voy a estar hablando a medida que desarrollemos este tema es anakinra, bueno, nuevos al armamentario para tratar de ayudar a estos pacientes. Anakinra es un antagonista del receptor de interleucina 1 y la interleucina 1 es una de las interleuquinas más importantes mediadoras de inflamación. Otro medicamento que hemos considerado en estos pacientes es la dieta cetogénica o dieta cetógena, obviamente endovenosa, el paciente no puede comer, aquí está en coma, o por sonda. Les pongo aquí que generalmente no se usa y nosotros tenemos casi como contraindicación que no la usamos cuando estamos usando propofol para evitar una acidosis. Recuerden que el propofol puede causarles una acidosis metabólica que puede matar a un paciente, puede llevar a un colapso cardiovascular. Por eso es que propofol lo usamos solamente si lo vamos a usar por menos de 24 horas. Idealmente yo lo uso por menos de 12. En niños tratamos de no usarlo a largo plazo. Otras consideraciones son cirugía. Y de eso vamos a hablar ahora mismo. Vamos a empezar con etiología. Uno de los puntos más importantes es que las patologías autoinmunes son frecuentes en el estado suprarrefractario. Y hay una patología que se llama NORCE o FIRES. NORCE viene por estatus refractario, el cual es de nuevo inicio, o sea que no hay una etiología. El paciente viene en estatus y llega a un estado superrefractario. No tenemos una etiología. Y FIRES, que es una infección febril que está relacionada a un estado epiléptico. Estos son síndromes raros, afectan principalmente niños, o sea, es para nosotros de pediatras en edad escolar. La mortalidad es altísima, de 12 al 27%. Esa es mortalidad alta en pediatría. Se cree acá que la causa de estos síndromes es una encefalitis autoinmune. Es la causa más común, quizá en 20% de los casos, pero la etiología es desconocida en la mayoría, en el 80%. Aún así, se han visto que encefalitis contra receptores NMDA, LGI1 y GABA, y receptores GABA, han sido causa de estos síndromes que llevan a un estado superrefractario. Estos síndromes empiezan con crisis focales generalmente, no esperamos que lleven a un estado superrefractario, pero evolucionan poco a poco o rápidamente a estos estados. Y acá he decidido que mejor les voy a poner casos para que discutamos un poco el manejo de un estado superrefractario. Esta es una niña de 14 años que se presenta con crisis motoras focales y evoluciona rápidamente a un estado superrefractario. O sea, se diagnosticó con NORCE, o sea, la niña que empezó con convulsiones y llegó a un estado superrefractario y no hay etiología. Ven el electro cuando la niña vino, no tiene un gradiente anterior-posterior, no está muy organizado, tiene esta actividad alfa difusa, pero sin organización, pero no vemos puntas o actividad epiléptiforme. Su resonancia cuando vino a nuestro centro fue normal y empezó con esas crisis motoras focales. Esta es la misma paciente, 2 semanas después, o sea que siguieron las crisis y se empezaron a hacer más frecuentes hasta que llegó a estatus. Y vemos aquí en el primer electro cómo hay esa actividad rítmica en la flecha roja, ven, especialmente en el hemisferio derecho. En la mayoría de electros que muestren, el hemisferio derecho está en rojo y el hemisferio izquierdo en azul. Ustedes pueden ver esa actividad delta rítmica lenta. Ven en el segundo electro
cómo empieza a evolucionar con puntas también mezcladas, y luego en el tercer electro ven las puntas en la región occipital que continúan y evolucionan a un estado que llamamos interictal ictal, pero más ictal, y luego muy claramente evolucionan, ven en el primer electro estas puntas con predominio occipital y se vuelven claramente, tienen claramente una evolución en el segundo electro, y en el electro de la derecha ven ustedes cómo tuvimos que llegar a un patrón de brote y supresión para evitar esos crisis con pentobarbital. No funcionó el midazolam, pentobarbital, y luego tratamos de destetar al paciente del brote de supresión para quitarle el coma y no pudimos. Usamos inmunoterapia, incluyendo solumedrol, usamos también inmunoglobulina. En esta paciente decidimos usar anakinra, lo usamos y veamos, lo pudimos con todas las terapias que hicimos destetarlo del ventilador a los 3 meses. Pero no fue claro si anakinra fue lo que nos produjo eso o una combinación de terapias. Y a veces pasa en estos pacientes, no sabemos qué funcionó, pero estamos muy contentos que usamos anakinra. Y 3 meses después ven ustedes que todavía continúa con crisis occipitales, ahí la ven en el hemisferio izquierdo y derecho, ¿verdad? Pero son muy definidas y cortas. Ya decidimos sacar al paciente del ventilador, a pesar de que seguía con crisis. 4 meses después, estos son trastornos crónicos, ven ustedes que ya se ve una actividad de fondo mejor, todavía lenta, de 7 hercios, eso es lento para un paciente de esta edad. Pero vemos que en la región occipital derecha, ahí en la flecha, hay todavía actividad rítmica delta, a veces con puntas. Este es otro caso similar. Esta es una niña de 11 años que vino muy similar, con crisis focales motoras izquierdas, pero una enfermedad febril. Este es un FIRES, una enfermedad febril relacionada al estado epiléptico. Esta niña era normal y empezó con fiebre y luego a convulsionar y no paró. Ven ustedes que le hacemos el electro cuando viene y tiene esas puntas pseudoperiódicas que vemos ahí en el primer electro, y después empiezan a evolucionar un poco, que a veces es difícil, es esto una crisis, se ve como que es un estado epiléptico o es lo que llamamos un patrón interictal ictal, en el espectro interictal ictal. La resonancia, un poquito de atrofia, ¿lo ven ahí? Ven ahora en este paciente cómo claramente en el primer electro ven cómo evoluciona con una actividad rítmica delta esa crisis y continúa evolucionando de una manera sutil, pero evoluciona. Y en el segundo electro, aún en el primero, pueden ver que en la parte izquierda ven ese artefacto de músculo porque la paciente está teniendo mioclonías de la cara izquierda y de su brazo izquierdo. O sea que es un estatus muy focal. La paciente variaba entre ese tipo de crisis y también crisis occipitales con actividad rápida, como ven ahí en el primer electro en la parte derecha, y en el segundo electro ven también izquierdo y derecho. Luego evolucionando en el tercer electro y en el cuarto ven cómo tuvimos que llegar a un brote y supresión de nuevo porque la paciente no paró a pesar de usar medicamentos como fosfenitoína, levetiracetam, ácido valproico, etc. Llegamos a un goteo de midazolam, luego a un goteo de pentobarbital, no funcionó en la paciente. Tuvimos que usar inmunoterapia, incluyendo solumedrol, inmunoglobulina, usamos anakinra también y no funcionó. Y este es el electro que les quiero enseñar. Quiero decir, la resonancia en este paciente a las 5 semanas después del inicio, vemos que hay ya señal anormal en las regiones bilateralmente en los hipocampos y hay lesiones en los ganglios basales. Y 9 semanas, o sea, 4 semanas después de esta resonancia, vean la atrofia severa. Este cerebro fue destruido completamente por esto y la paciente no pudimos salvarla, murió a los 3 meses. Lastimosamente eso pasa, como les dije, la mortalidad es súper alta. La paciente que les enseñé anteriormente evolucionó de una manera mucho mejor, tanto que está en escuela, solo tuvo lesiones en su resonancia en los ganglios basales, fue lo único que tuvo, pero no como esta paciente. Ahora quiero enseñarles otro caso de estado suprarrefractario. Esta es una paciente con una mutación, una variante patogénica en el gen mitocondrial MTTL1, o sea, MELAS,
Y ven aquí que vino con un infarto en la región posterior derecha aquí. Y ven ustedes que cuando vino empezó a hacer esa crisis, ven en el electro, en el lado derecho, que llega a un estado epiléptico, ven esa actividad rítmica en los dos primeros electros en el lado derecho, y generalmente paraba por unos segundos y volvía, tenía una sobrecarga de crisis de 21 minutos por hora, o sea, demasiado, una carga muy alta, no respondió a la levetiracetam, la cosamida, fenobarbital, fosfenitoína, la pusimos en goteo de midazolam por 24 horas y no funcionó, ya era la definición de un estado superrefractario. Y en este momento decidimos usar ketamina, que lo hemos usado anteriormente para otros pacientes, y ven acá cómo inmediatamente se resuelve el estado epiléptico con ketamina, con solo una dosis de 0.5 miligramos por kilo por hora, una dosis. Este es otro caso con un estatus refractario, superrefractario, y ustedes pueden ver en la flecha roja esa corteza gruesa en todo el hemisferio derecho. Ven que no hay sustancia blanca. Este niño entró en una crisis convulsiva motora en la cual no pudimos controlarla, a pesar de que usamos muchos medicamentos. Este es un caso en el que la cirugía de emergencia fue necesaria. Para terminar, quería compartir con ustedes una de nuestras ideas. Aquí en nuestra institución hemos estado muy involucrados en proyectos de calidad para mejorar el tratamiento de estado epiléptico. A mí me tocó dirigir uno de los estudios en la emergencia, que lo hicimos por 3 años o más, todavía lo estamos haciendo, para mejorar y acelerar el tratamiento en el estadio 2. Somos muy buenos en nuestra institución para tratar el estadio 1, damos la benzodiazepina rápido, pero estamos haciendo un mal trabajo aún en una institución con todos los recursos para tratar a los pacientes con la segunda droga, que aquí era fosfenitoína en ese tiempo. Aquí quiero demostrarles en esta diapositiva las intervenciones que logramos iniciar en el hospital. En esos cuadros azules pusimos simuladores para que las enfermeras y los doctores se acostumbraran a tratar estado epiléptico, pusimos los medicamentos cerca de ellos y pueden ustedes ver en estos diamantes azules como al inicio del gráfico esos diamantes están muy arriba. Eso quiere decir que el tiempo medio para tratar estatus era 30 minutos en nuestro hospital y luego lo bajamos. Los diamantes tienen que estar cerca de la línea verde, como ustedes ven ahí, y lo logramos hacer. Y como pueden ver ustedes acá, en un periodo de alrededor de 3 años logramos disminuir el tiempo de administración del segundo medicamento a 11.4 minutos en vez de 30. Bueno, con esto termino mi presentación. Solo quiero recordarles varios puntos importantes. Recordemos que en un estado establecido tenemos que usar los medicamentos de segunda línea tan rápidos como podamos. Proyectos de mejora de calidad son necesarios para que nuestras emergencias lo hagan de una manera efectiva. Recuerden, en estado refractario, el uso de ketamina. Estamos haciendo estudios en Estados Unidos en ketamina y creo que esta es una droga que va a cambiar cómo tratamos a los pacientes. Es una droga en la que ustedes no necesitan intubar pacientes. Es una droga muy segura desde el punto de vista cardiovascular y siempre recuerden que hay trastornos autoinmunes en los que ustedes van a usar esteroides e inmunoterapia y que también la cirugía se puede usar en ciertos casos. Y con eso les doy las gracias por haberme tenido y estoy abierto a preguntas.